a través del 99.1 FM y al resto del planeta a través de www.apocalipsisnetwork.com. Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Esto es Apocalipsis Network. Apocalipsis Network, radio y televisión, presenta el programa Tiempo de Dios con el pastor Montalvo Suero. Sobre el candelero y alumbra de este modo a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que nos narra este sermón en apenas 4 versículos que son igualmente significativos. ¿Por qué decimos que va contra la pasividad religiosa? Ya dijimos que la religión se caracteriza por tener un cúmulo de credos, una confesión de fe y que transmite la idea falsamente de que yo creyendo esas posiciones ya estoy salvo. Y al contrario, claramente la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que obrar. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obra, tu fe es muerta, como dice el apóstol Santiago. Pero sin embargo, la fe, las obras no solamente no sirven para salvar, porque las obras tienen que estar acompañadas de la fe. De tal forma que los amigos de aquel hombre paralítico que hicieron un hoyo en el techo para bajar y descender a los pies de Cristo y para que Cristo pusiese su mano sobre él y fuese sanado, estos a través de esta acción estaban mostrando su fe. Y por eso Cristo se maravilla por la gran fe que estos tienen. La fe nuestra tiene que dar evidencia a través de las obras. No podemos quedarnos en una actitud complaciente, contemplativa ante los problemas del mundo que están acaeciendo en la actualidad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. La fe siempre es activa. La fe que no es activa es una fe que está dormida o es una fe que está muerta. Y la fe muerta no produce salvación. La fe muerta no nos hace accionar y nosotros tenemos que accionar como dice la palabra del Señor. De hecho, si nosotros encontramos ya el discurso final de Cristo en Mateo capítulo 25, que nos habla del juicio de las naciones cuando Él venga en su segunda venida, Cristo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué apartaos de mí? Si tal vez yo fui un ministro, soy un predicador, un evangelista, soy un siervo del Señor que hace grandes milagros. Reprendo demonios, curo personas enfermas porque Dios me ha dado el don de sanidad. Independientemente de los dones espirituales que usted haya recibido de parte de Dios, usted tiene una responsabilidad con los demás. Y esa responsabilidad nos manda a actuar. Esa responsabilidad se traduce en una fe. Y esa fe no está estática, sino que tiene que ser activa. Cristo le dijo, porque estuve enfermo, no me visitasteis. Porque estuve en prisión, tampoco me viniste a mí. Tuve sed, no me diste de beber. Tuve hambre, no me diste de comer. Y es por las obras. Y si usted va a Apocalipsis, amén, también es una indicación que Dios rechaza, Dios odia la pasividad religiosa. Y eso muchas veces se nos ha enseñado como un modelo de religión, que tenemos que ser pasivos prácticamente en toda. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, cuando me habla del juicio del trono blanco, que los libros serán abiertos. Y cuando los libros sean abiertos, serán todos juzgados por las cosas escritas en ella, según sus obras. O sea, las obras son necesarias. Las obras son imprescindibles. No para usted ser salvo, sino como una señal de su fe.
como una demostración de que su fe no está muerta, sino que está activa. No podemos estar, para decirlo claramente, inactivos en el mundo. No podemos darle espalda a las personas que sufren. No podemos darle espalda a las personas que tienen necesidad. No importa si son hermanos de la iglesia o no son nada o prácticamente desconocidos. Eso no es lo que Cristo está aquí enfatizando, sino, como dijo la Biblia, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo es la persona más próxima a ti, que está en una necesidad y que tú tenías a la mano poder ayudar y sin embargo no lo hiciste. Esa actitud religiosa de aquellos que pasaban por el lado en esa parábola magistral que Cristo presentó del buen samaritano en el Evangelio según San Lucas, esto nos demuestra a nosotros que Dios está en contra de la pasividad religiosa, no hacer nada, quedarnos con los brazos cruzados. Y a veces presentamos a Cristo y nos imaginamos a Cristo como un hombre muy pasivo, como un ser humano, aunque también Dios, tranquilo, apacible, que se dejaba insultar, que cualquiera podía hacer con él lo que quisiera. Y estamos equivocados con esa imagen que tenemos de Jesucristo, porque realmente Jesucristo era muy competitivo, tenía una actitud competitiva, en tal forma que muchas veces no eran que los fariseos estaban detrás de él para buscar encuentros con él. Muchas veces Jesús los retaba y Jesús, leyendo los pensamientos de ellos, diríamos, arremetía contra ellos y decía, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, levántate y anda, que decirle tus pecados te son perdonados. O sea, él provocaba el conflicto, él provocaba el encuentro con ellos de esta forma para confrontarlo con la palabra del Señor. Jesús no se quedaba callado. Jesús buscaba la ocasión, provocaba la ocasión, y Jesús era una persona dinámica, activa, que a pesar de que muchos criticaban su actitud, nosotros entendemos que se está presentando como un modelo para nosotros. No era un ser antisocial, como muchas veces lo presentamos nosotros, vistiéndonos de religiosidad. Él participaba en bodas, participaba también en otros eventos sociales, y además llegaron a criticarlo como que comía y bebía con los publicanos, que se juntaba con los pecadores. ¿Y cómo no hacerlo si tú eres la sal de la tierra? ¿Cómo no hacerlo si tú eres la luz del mundo? Y por lo tanto, esa pasividad religiosa, esa imagen religiosa que nosotros muchas veces nos estamos haciendo, tenemos que cambiarla al verdadero sentido de la palabra del Señor. Y aquí está el desafío. Dos parábolas contundentes. Sois la sal de la tierra, y como sal de la tierra no estamos llamados a aislarnos de la sociedad. No estamos llamados a alejarnos de la vida social, alejarnos de la vida económica o de la vida política de la nación, porque nos interesa también. Y cada vez que sube o cambia un presidente de cualquier nación del mundo, nos afecta también. Tenemos que orar. No solamente orar por aquellos que están en eminencia, sino también nosotros procurar aportar nuestra visión acerca del reino y orientar, no callarnos principalmente con nuestro mensaje profético, como dice la palabra del Señor. ¿Acaso Natán era político que fue hasta donde el rey David y confrontó a David por el pecado que éste había cometido? ¿Acaso Juan el Bautista era político cuando fue ante el rey Herodes y le dijo al rey Herodes, no te es lícito tomar a Herodía por mujer porque es la mujer de tu hermano? No era político, lógicamente, porque lo espiritual está por encima de lo político. Nuestra voz como iglesia, nuestra voz profética está por encima de cualquier partido político o cualquier posición política. Nosotros simplemente respondemos a la voz de Dios y simplemente respondemos a la dirección del Espíritu Santo del Señor, sea contra la sociedad, sea contra un príncipe, sea contra un ciudadano, sea contra alguien que esté en eminencia. Con todo respeto, con toda que merece sus cargos, que merecen su posición,
tenemos nosotros que orientarle con la palabra del Señor, porque a eso estamos llamados. No pasividad religiosa. La pasividad religiosa ve los problemas y voltea el rostro. No podemos voltear el rostro. Hay personas que sufren, hay personas que están en necesidades y por lo tanto la iglesia, el creyente debe involucrarse en estos problemas porque nosotros estamos llamados a decirle no a la pasividad religiosa. Sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. ¿Cómo daremos testimonio al mundo si estamos escondidos tal vez y no hacemos absolutamente nada por los demás? Sabemos que somos salvos porque hemos creído en Cristo Jesús. Sabemos que somos salvos porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Sabemos que somos salvos porque también dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó los muertos, seremos salvos. Amén. Y eso es una verdad absoluta. Pero también tenemos que saber que esa salvación no es silente. Esa salvación no es sin obra. Nosotros tenemos que manifestar las obras, los frutos dignos de esa salvación. Cristo mismo lo expresó. Por sus frutos los conoceréis. Si no estamos dando fruto, lamentablemente estamos tomando una actitud de pasividad. No es que te quedes callado ante cualquier insulto, cualquier cosa que te puedan decir contra ti. Es que tenemos que ser activos en la proclamación de la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, yo te insto que predique, que exhorte, que enseñes a tiempo y fuera de tiempo, que no te quedes pasivo, que sea activo en todas las formas que puedas ser, porque tú eres la sal de la tierra y tú eres la luz del mundo. No esconda tu testimonio, tienes que dar testimonio público de esa fe que tú has creído. Y esto es lo que decimos, que muchas veces no entendemos el evangelio de Cristo Jesús. Muchas veces nosotros nos decimos no porque somos cristianos y no nos involucramos en ese tipo de actividad. Si hay problemas sociales, debes involucrarte en buscarle una solución a esas problemáticas sociales. Si hay problemas económicos, también te compete a ti y nos compete a nosotros como creyentes y como iglesia esas problemáticas económicas que afectan a la mayoría de las personas. Si hay situación de marginalidad social, atropello, injusticia, nos compete a nosotros. Lógicamente, recordemos, nosotros no estamos llamados a cruzarnos de brazos ante las injusticias de este mundo. Tampoco somos militantes políticos o militantes sociales para estar provocando o para estar haciendo marchas en la calle. Tenemos que nosotros balancear correctamente esa posición que nos brinda la palabra del Señor. Haga misericordia, haga obra de justicia como manda la palabra de Dios. No seamos como los fariseos que toquemos trompeta ante cada obra que tú realizas. Reparta alimento, hágalo. Amén. Como dice la palabra del Señor, con toda solicitud. Haces obra de caridad, perfecto, hágalo con toda solicitud y con todo amor, porque a eso estamos llamados. Y esto creo que debe ser la actitud de nosotros como creyentes, no a la pasividad religiosa. El reto grande ahora no es el crecimiento de las iglesias. En el siglo XX, que apenas las iglesias llegaban a 25, 50 miembros, y cuando una iglesia llegaba a 100 miembros, 75 miembros, decíamos que era una iglesia bastante grande, numerosa. Y como pastor o pastores nos sentíamos orgullosos de ser ministros de una iglesia grande. Ahora iglesia de 3,000, 5,000, de 500,000, de 1,000,000 de personas. Y el problema ahora no es el crecimiento. El problema ahora es la evidencia de que nosotros somos verdaderos creyentes en Cristo Jesús y que la palabra de Dios es verdad en nuestras bocas. A eso es que estamos llamados, a dar testimonio de que somos sal de la tierra y que somos luz del mundo
Y por eso es que la palabra del Señor en este discurso de Jesucristo, Mateo capítulo 5, específicamente el verso 13 que me habla de la metáfora de la sal de la tierra, y el verso igualmente 15 que me habla de la luz del mundo. Somos la luz de este mundo y por lo tanto no podemos quedarnos callados. Así que si a usted le dicen que no opine sobre un tema, dígale que no es correcto. Tenemos que involucrarnos. Si otros están haciendo, si otros están incumpliendo con el evangelio, que no podemos hablar, que tenemos que permanecer en silencio, que tenemos que ser tolerantes ante la ola de desastre y de pecado que le está pasando a la nación, y nos preguntamos, ¿dónde entonces quedaría la voz profética de la iglesia si nosotros callamos? Tal vez se va a cumplir lo que dijo Cristo, que si nosotros callamos, las piedras también hablarían. ¿Acaso estamos esperando que las piedras hablen por nosotros? Creemos que no debe ser así y que tenemos que tomar nuestra posición en la sociedad, nuestra relevancia en la sociedad, desempeñar el papel que estamos llamados como hijos e hijas de Cristo Jesús, porque no estamos llamados a la pasividad, sino estamos llamados a la acción. Y por esto es que Cristo, en la segunda parte de este discurso del Sermón del Monte, amén, me habla en contra de la pasividad religiosa. Como dijo, amén, no nos conformemos a este mundo, porque a veces nos conformamos tanto y queremos callar también, queremos ocultarnos, pasar desapercibidos, no queremos dejar nuestra comodidad, nuestro confort. Hay temas que tal vez sean espinosos, que van a traer polémica y no queremos decir esos temas para nosotros no entrar en polémica, pero no es nuestro gusto, no es tu comodidad. Es que tenemos que tomar la actitud correcta delante del Señor, porque a eso es que el Señor nos está llamando. Y eso tenemos que hacer. Luego de este segundo tema que presenta el Sermón del Monte, Jesús hace un desafío al legalismo religioso. Y esto tiene que ver con la actitud que nosotros tomamos con respecto a la ley de Dios. La ley de Dios está en el Antiguo Testamento. Es la Torá. Y esa ley, llamada también ley de Moisés, que fue predicada no solamente por Moisés y prácticamente por todos los profetas del Antiguo Testamento, se recarga el cumplimiento de la ley. Y cada vez que Israel se apartaba de esta ley, Dios mandaba a un profeta para reclamarle a Israel que se había alejado de Dios. Y esto es correcto. Y Jesús comienza a mostrarnos en este sermón cuáles serían los vínculos que nosotros como creyentes vamos a tener con la ley del Antiguo Testamento. O sea, hay dos posiciones. Hay una posición que tal vez podemos llamar de continuidad, y esa posición de continuidad me dice, teológicamente hablando, que la ley continúa y que yo estoy sujeto al cumplimiento de la ley. Y tal vez puedan citarme el mismo texto que estoy leyendo, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, porque es necesario que toda la ley se cumpla. Es necesario que ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Y por lo tanto, tal vez me citen este texto y me citen tal vez otro texto más indicándome que aún nosotros, que la ley continúa y que aún como creyente estamos sometidos bajo la ley. Eso podría ser una posición, pero lógicamente esa posición no tiene mucho sustento en la Biblia, porque claramente nos informa que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por lo tanto me habla de un cambio de dispensación, de un cambio de ley. Así como se cambió el sacerdocio y estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, cuando Cristo es presentado como real sumo sacerdote, es necesario que también exista un cambio en la ley. Y por lo tanto ya estamos bajo el nuevo pacto. Y como estamos bajo el nuevo pacto, no estamos cumpliendo esa ley del Antiguo Testamento o ley de Moisés. Me preguntas entonces, Pastor Montalvo, si no estamos bajo la ley de Moisés, entonces podemos matar, podemos robar, podemos hurtar, porque la ley de Moisés prohíbe todas esas cosas. Cristo me presenta la relación o el vínculo que existe
o que debe existir entre nosotros los creyentes y la ley de Moisés. La ley de Moisés son mandamientos por obra, pero Cristo tiene una ley mucho más perfecta que se construye bajo las bases de la ley antigua de Moisés y va mucho más allá que la ley de Moisés. Y por eso hablamos que sí existe un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también hay una gran diferencia. Hay que reconocer que una cosa es la ley de Moisés y otra cosa es el nuevo pacto. Una cosa es Israel como pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y también tenemos que hacer la distinción de la iglesia como pueblo de Dios o como cuerpo del Señor Jesucristo, la cual es presentada en el Nuevo Testamento. Y si fallamos en esta relación, posiblemente no entendamos cuál es la base de nuestra salvación o cuál es nuestra base teológica a la cual estamos sometidos en la actualidad. Vamos más directamente a lo que declara la palabra. Dice la palabra, versículo 17, no penséis que he venido a abrogar. Abrogar es quitar. Y lógicamente no viene a quitar. ¿A qué viene? ¿La ley o los profetas? No la viene a quitar. ¿A qué viene entonces? No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Cristo es nuestro ayo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Todas las promesas dadas a Abraham, todas las promesas dadas bajo la ley alcanzan su cumplimiento perfecto a través de Cristo Jesús. Todas esas vindicaciones, todo ese propósito de la ley alcanza su cumplimiento perfecto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, Él vino como cumplimiento de esa ley. Él vino como cumplimiento de todas esas promesas. El Cordero Pascual era sombra de Cristo que venía a dar su vida por nosotros. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todos los tipos de sacrificios de animales del Antiguo Testamento que estaban contemplados en la ley, ese ritual, todo alcanza cumplimiento perfecto en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Como dijo tal vez el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido bajo la ley, este vino a cumplir, amén, en él vino en el justo tiempo de Dios, vino a cumplir con la ley. Porque de cierto os digo, dice la ley, principalmente que la ley dice, el hombre que pecare, ese morirá. Establece la ley. La ley establece el derramamiento de sangre, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La ley lo que está estableciendo es la justicia de Dios. Y esta forma de justicia de Dios solamente es reivindicada a través de un sacrificio por el pecado. Y Cristo se presentó como el sacrificio de los pecados de toda la humanidad. No un solo sacrificio, sino el sacrificio perfecto de toda la humanidad. Y ahí dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y efectivamente ese es su cumplimiento. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Tenemos que respetar la palabra de Dios. Los principios espirituales contemplados en el Antiguo Testamento, lógicamente tenemos que nosotros verlos reflejados en las leyes del Nuevo Testamento, en el mandamiento que Cristo nos ha dado. No hemos venido nosotros a hacer actos de impiedades, al contrario. En lo que estamos ahora bajo nuevo pacto, un pacto escrito no en las tablas de piedra, sino en las tablas del corazón del ser humano. En tu corazón, en mi corazón, en mi mente es escrito ese nuevo pacto, y por lo tanto así tengo yo que observarlo. Y sigue hablando, cualquiera que haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, y hay una crítica grande en este verso 20 en contra de los escribas y los fariseos, que se jactaban de cumplir la ley, pero era hipócritamente que así lo hacían. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis al reino de los cielos. Y Pablo dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida ni día de reposo. Eso es ley, eso es letras de hombre, son mandamientos de hombre. El reino de Dios es justicia, gozo y paz. Y tenemos que entender qué es el reino de Dios para nosotros entender a qué estamos llamados como creyentes. ¿Cuál es el evangelio de Cristo Jesús? Un evangelio que transforma, un evangelio que liberta, un evangelio que me hace una persona nueva completamente. Y esto es lo que me dice la palabra del Señor. Y aquí comienza a presentar algunos ejemplos, algunas comparaciones que muestran el vínculo que tenemos con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene mandamientos que son por obra, haz esto y por ellas vivirá. El Nuevo Testamento, al contrario, no está centralizada en la obra, sino en los pecados del Espíritu. ¿Qué es un pecado del Espíritu? Son las intenciones del corazón. Son las intenciones de la mente pecaminosa, la mente perversa, y eso es lo que está siendo enjuiciado en el Nuevo Testamento. Se me ha dicho, es fácil cumplir el Antiguo Testamento, no matarás. Así que si yo no mato, no soy culpable de homicidio. Pero luego en el Nuevo, las condiciones son completamente distintas. Dijiste, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y eso es el Antiguo Testamento. Ese es un mandamiento en la ley de Moisés, de los 10 mandamientos precisamente. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, según la ley de Moisés. El pecado era matar, lógicamente. Pero yo os digo que cualquiera que os enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga a su hermano fatuo, estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego y azufre. Y por lo tanto, el mandamiento no recae ya sobre no matar. El mandamiento recae ya sobre no enojarte en tu corazón, no guardar rencor. Cristo va más allá de los 10 mandamientos. Hay una sublimación de la ley de Dios. Tú no estás bajo la ley de no matar. Tú estás bajo nuevo pacto. Y el nuevo pacto establece, si te enojas contra tu hermano injustamente, si le dices necio, si le dices estúpido, si lo insulta, ya tú eres culpable ante Dios. Porque la ira, el enojo, es homicida. Y muchas veces nos enojamos que quisiéramos matar a una persona. Y ese enojo no controlado, lamentablemente, da rienda suelta al pecado, da rienda suelta hasta la muerte, a herir a una persona o desear que una persona muera o alegrarnos cuando a una persona le ocurre una tragedia. Y esto no es de un creyente. Nosotros estamos bajo nuevo pacto y tenemos que tener un corazón que perdone, un corazón que ame, un corazón que sienta por los demás. Y aquí está la gran diferencia entre tú estar bajo la ley de Moisés, que no te culpa de nada, solamente no matar, o estar bajo el pacto de gracia, que es completamente diferente, que te dice, no te enojes. El apóstol Pablo recomienda, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Correcto. Si te enojas, no le des lugar al diablo. O sea, controla tu ira, controla tu enojo. No hables enojado, no actúes enojado. Medita, razona, preséntate ante Dios para que Dios quite tu culpa. No, y sobre todo, no solamente enojado, porque eso es un impulso, es una emoción el enojo. Pero a veces hay algo más profundo, que no solamente es emoción, sino que tiene que ver con la cognición, tiene que ver con nuestros pensamientos, que es el odio, el rencor. El odio, el rencor son procesos psicológicos que se anidan en lo más profundo de nuestro corazón, creando grandes muros, murallas que tienen que ser destruidas. Y aquí dice, por ejemplo, si por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda en el altar. Qué lindo fuera
si todos cumpliésemos la ley de Dios. Qué lindo fuera si todos actuáramos como dice la palabra de Dios. Recuerde que estamos hablando del Sermón del Monte y que en este Sermón del Monte se están presentando las leyes del reino de Dios. Nosotros, como súbditos del reino, tenemos que entender cuáles son estas leyes y vivir conforme a estas leyes. Y cuando habla, por ejemplo, el apóstol Pablo, seguid la justicia, el amor, la paz, me está hablando de estas leyes del reino de Dios y que nosotros estamos llamados a seguirla en todo momento. No guardes rencor, no guardes resentimiento contra tu hermano, que el apóstol Pablo llama raíz de amargura. No la guardes, que no paso a tal a fulano, que no paso a sutano. No te aires, no sientas envidia. Pídele a Dios la voluntad de poder controlar estos sentimientos negativos que colcomen el espíritu, que corrompen el espíritu. Tu espíritu no puede quedar vencido ante una situación como esta. Y habla de la armonía que tenemos que llevarnos como hermanos, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Y tenemos que ponernos de acuerdo con tu adversario, con tu hermano, contra aquel que tú has ofendido. Pedir perdón, vivir tranquilo, vivir en paz. Y esto que me está hablando. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Habla lógicamente como si fueses una parábola, porque aquí estamos hablando de cosas espirituales y tenemos que verlo del enfoque espiritual. Nuestro adversario es aquella persona que nos ha herido o que nosotros hemos ofendido, que tenemos algo contra esa persona y por lo tanto debemos procurar la paz, como dijo el escritor de Hebreo. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin las cuales o sin la cual nadie verá al Señor. Y eso tenemos que creerlo completamente. De cierto que digo que no saldrás de la cárcel hasta que pagues hasta el último cuadrante, que es una moneda bien pequeña, prácticamente como un centavo en la actualidad. O sea que te vas a quedar sin dinero porque tu adversario te va a acusar. En este caso, somos culpables ante Dios y no saldremos exento aunque tengamos el mejor abogado del mundo, que en este caso sería Jesucristo, nuestro abogado. Pero si Cristo es el que nos está diciendo esta palabra, está actuando como fiscal. Él es el que nos acusa, aunque él dice, yo no lo acuso a ustedes. Es la palabra que está escrita que los está confrontando. O sea, la palabra de Dios me se está confrontando. Y Cristo obligatoriamente, ante aquellos que no cumplen su palabra, tiene que actuar como un fiscal para hacer cumplir la palabra de Dios. Ese es un solo ejemplo de cómo nosotros nos relacionamos con la ley de Moisés. La ley de Moisés son mandamientos de obra. Si tú haces esto, por esto vivirás, no morirás, no matarás. Pero yo estoy bajo el nuevo pacto. Mira, entonces no es el asunto de no matar, sino no enojarme contra mi hermano, no guardar rencor contra mi hermano, no insultar a mi hermano o desearle mal. No sentir envidia contra tu hermano. Si tu hermano progresa y le está yendo bien y Dios los está bendiciendo, ora por él, alíate con él y pídele su secreto para que tú también seas bendecido como él es bendecido. En vez de tenerle envidia, amén, admíralo y aprende de lo que él está haciendo para que también tu vida sea exitosa como la vida de él en adelante. Así comienza Jesús el adulterio. Recuérdese que en esta sección de este discurso está hablando, desafía al legalismo religioso. Y ese legalismo religioso de los fariseos, de los saduceos, amén, tiene que quedar atrás. Totalmente tiene que quedar atrás. Dice que cumple la ley, sin embargo la están violando todos los días. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es lo que dice la ley. Verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla,
ya adulteró en su corazón. Y lo que está condenando aquí, lógicamente, no es directamente la fornicación, que es el acto de infidelidad de un hombre casado o de una mujer casada, o de un soltero con una persona casada. Está condenando al morbo, está condenando a la lascivia, a ese deseo que muchas veces nosotros de forma desenfrenada manifestamos cuando vemos a una persona que nos atrae, que hacemos como una vista de rayos X y la desnudamos y pensamos morbosamente en nuestros corazones. Tan pronto tú miras con esa forma a una mujer, o tú siendo mujer miras a un hombre, ya tú has cometido adulterio, porque el deseo de hacerlo está en tu corazón. Ahí está la raíz del pecado, y esa es la que tiene que ser eliminada. No está condenando al hecho de per se de adulterio, sino a los pensamientos impuros, a los pensamientos insanos, porque nosotros, amén, estamos llamados para ser ciudadanos del reino de los cielos. Y esta es la gran responsabilidad como creyente. Yo sé que muchos, después de escuchar esta reflexión sobre el Sermón del Monte, desearían estar bajo la ley porque era más sencilla. Habían 613 mandamientos, los cuales tal vez no eran tan gravosos, tan pesados como los que tenemos en la actualidad. Pero es verdad, por esa razón, por nosotros mismos no podemos salvarnos. No podemos cambiarnos. La salvación es por gracia, como dice la palabra del Señor. Y más que por gracia, Dios viene a tu vida para hacerte una nueva criatura. Y si tú no has nacido de nuevo, por más que te esfuerce, no lograrás entrar al reino de Dios. No es por esfuerzo humano. No es por modelar nuestra conducta. No es por portarnos bien, no es eso. Es que hace falta, como dijo Cristo en la conversación con Nicodemos en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, si no tenemos esa transformación, no podemos llevar la ley de Dios. La ley de Dios ahora está escrita en tu corazón, pero un corazón regenerado, transformado, cambiado. Como dijo Pablo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas, he aquí, son hechas nuevas. Y eso lo declara Pablo, que andemos en novedad de vida. Pero la novedad de vida no es como un traje que yo me ponga. No, no son mandamientos humanos. No mate, no robe, no hagas esto, no haga lo otro. Prohibiciones como el Antiguo Testamento. Es que la ley de Dios tiene que estar escrita en tu corazón. Tiene que haber un cambio en tu naturaleza. Y si no hay un cambio en tu naturaleza, por más que nos esforcemos, el evangelio será triste. El evangelio será doloroso y no podremos sujetarnos a él. Pero cuando Cristo viene a tu vida, a tu corazón y te cambia, te transforma, el evangelio es lo más delicioso posible. Es como dice tu palabra, Señor. Es más dulce que la miel, más dulce que la miel que destila del panal. Y yo me decía, yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iré. Por eso es que el evangelio es gozo. El evangelio es paz. El evangelio es tranquilidad, es disfrutar. Y a veces estamos con la cara triste, oprimida. Porque el evangelio nos es pesado, no podemos cumplirlo, no podemos sujetarnos al evangelio porque aún estamos en el viejo hombre, aún estamos en la carne y luchamos en contra de la fuerza que tiene ese viejo hombre en nosotros. Y ese viejo hombre te va a vencer. Es que el viejo hombre tiene que morir y dar lugar a una nueva creación en Cristo Jesús. Y hasta que no muere el nuevo hombre, no vamos a entender esta ley de Dios. Esta ley de Dios que se presenta en Mateo capítulo 5, 6 y 7 son las leyes del reino que tú y yo estamos llamados a llevar. Y estas leyes tenemos que llevarlas en nuestras almas. Pero estas leyes a veces son difíciles para muchas personas. No que me prohíbe el pantalón y estoy triste por el pantalón y he guardado todos los pantalones y todas las prendas en una gaveta bien oculta por si acaso alguna vez yo me salgo el evangelio.
Bueno, tal vez tu iglesia te prohíbe a ti esas prendas de vestir, pero te resultan pesadas. Porque tú quieres usarla. El apóstol Pablo me dice que si el comer carne es pecado, porque un hermano se ofende porque yo como carne, como ando la ley del amor, no importa que yo razone que no es pecado, no. Simplemente dejo de hacerlo para no ofender la memoria o la mentalidad del hermano que es más débil que yo. Y lo hago con mucho gusto. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. Y como estoy en Cristo Jesús, estas cosas no me afectan a mí. Amén. Porque estoy por encima de esas discusiones estériles. Amén. Y eso es lo que nos está llamando. Que porque esté en el evangelio no es porque ahora tú has entrado a una vida aburrida, que no hay gozo, que no hay alegría, que ahora tengo que estar con la cara triste, con la cara amarga como un limón. No. El evangelio es gozo, el evangelio es paz. Si tú comprendes lo que es el evangelio es libertad, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Y esa libertad es grande en todo el sentido de ser. Jesús y el adulterio es otro ejemplo de cómo se contrasta y qué vínculo hay entre la ley de Moisés en el Antiguo Testamento y nosotros que estamos bajo la gracia, nosotros que estamos bajo el nuevo pacto. El pueblo de Israel estaba sometido, porque una cosa es Israel como nación y otra cosa es la iglesia como cuerpo de Cristo. El pueblo de Israel estaba sometido en el Antiguo Testamento a la ley de Moisés. Nosotros como iglesias en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia y estamos bajo el nuevo pacto, que es completamente distinto a la ley de Moisés. La ley de Moisés, repito otra vez, son mandamientos de obras. Estos son mandamientos del Espíritu. ¿Por qué? Porque castiga los pecados del Espíritu. ¿Cuál es el pecado del Espíritu? Enojo, ira, lo que habla el fruto de la carne. Y ese fruto de la carne son pecados delante de Dios. Pero no eres tú y yo que lo quitamos. Tienen que ser arrancados del corazón. Y la única forma que yo conozco de ser arrancado estos sentimientos del corazón, que muchas veces me habla de una transformación de la mente. La única forma es la metanoia, que es en griego es nueva conversión, nuevo nacimiento o la regeneración. Y la regeneración comporta un cambio en el corazón y un cambio en mi forma de pensar. Jesús y el adulterio, no al legalismo religioso. El que está buscando pecado en otra persona y siempre acusándolo de pecado. Dicen muchos por ahí que se convierten en buzos, porque dice la palabra que Dios tomó nuestros pecados y los tiró a lo profundo de la mar. Y hay muchos creyentes que están tirándose la mar con escafandra, con traje de buceo para sacar esos pecados y traértelo otra vez a ti y sacártelo en cara. No tenemos que hacer así, porque eso lógicamente es hipocresía, no al legalismo religioso. Mateo capítulo 7 me habla sobre esa hipocresía. No juzguéis para que no seáis juzgados. Con la medida con que medís, vosotros serás medido. Y no intentes sacar la paja del ojo de tu hermano sin ver primero la viga que está en tu propio ojo. Así que no juzguemos a los demás hermanos. No juzguemos a aquel, sino nosotros preocupémonos por nuestra forma de vida. Amén. Esta es mi relación con la ley de Dios. Yo no estoy bajo la ley de Moisés. Yo estoy bajo la gracia de Jesucristo. Yo no soy legalista. No soy letrista, no estoy buscando los pecados del otro para ir señalándolo. Dios castiga y sanciona la ira. Dios sanciona los pensamientos morbosos, la hipocresía, la envidia, el rencor. Y eso es que yo debo preocuparme, no por simplemente los hechos como se mencionan. Aquí está, esta es la tercera sección de este discurso de Jesús, que es bien hermoso. Primera sección, las bienaventuranzas, versículo 1 hasta el 12, un desafío franco, abierto a la sociedad. Segunda sección, Jesús desafía la pasividad religiosa, no hacer nada, quedarte con los brazos cruzados, un evangelio pasivo, tranquilo. Amén. Eso está, versículo 13 al 16.
con dos metáforas magistrales. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y eso es no a la pasividad religiosa. Desafío al legalismo religioso. Interpretas la ley para condenar a otro, pero debe entender la relación que debe existir ahora con la ley de Dios. Y esa relación me está señalando que nosotros como siervos del reino de Dios, estamos sujetos al nuevo pacto establecido por Cristo bajo mejores promesas, como lo señala. El Antiguo Testamento son mandamientos de obra. El Nuevo, Dios está sancionando los pecados del espíritu. Desafía la hipocresía religiosa en todo el sentido. Comienza a desafiar las tradiciones vacías. Y aquí hay mucho donde cortar con esas tradiciones vacías, porque comenzando en el versículo 31, por ejemplo, me habla de los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, así que ahí comienza a hablar del juramento, comienza a hablar de la limosna, comienza a hablar de las oraciones, comienza a hablar del ayuno, que son prácticas religiosas que tienen cierta virtud a nivel del dogma, a nivel de los religiosos. Pero nosotros no estamos llamados para ser religiosos, sino para ser cristianos de corazón, como manda la palabra del Señor. Y por lo tanto, toda esa hipocresía, esas falsos servicios que hacemos con intenciones no nobles, tiene que ser cambiado completamente. Las tradiciones, Jesús y los juramentos. Oíste que fue dicho: no jurarás, sino cumplirás al Señor tu Dios lo que ha prometido. Pero yo os digo, o sea, eso es el Antiguo Testamento. El nuevo pacto que establece, yo os digo, es el nuevo pacto. El rey está dictando sus leyes para el reino. Y dice esta ley: no juréis en ninguna manera, porque todo el que jura tiene algo malo. Júralo, porque acostumbras a mentir. Y si yo te lo juro, porque estás mintiendo. No jures de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque él es estrado a sus pies, ni por Jerusalén, porque los judíos acostumbraban a jurar por Jerusalén, que era lo más sagrado, o jurar por el templo, que era algo súper sagrado, porque no es tuyo, no te corresponde, son cosas de Dios. No, ni tampoco, sigue diciendo más, no jures por tu cabeza, no jures por tu vida, ni tampoco jures por tu mamá, por la vida de mi madre. Tampoco jures por tus hijos, que no te corresponde. Creemos que el mentiroso, el que tiene formas de mentir, son los que más juran y los que más perjuran, por así decirlo, lamentablemente. ¿Qué dice? Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Y esto, psicológicamente hablando, tenemos que saberlo. Cuando nosotros estamos jurando, es porque no creen en nosotros, o porque acostumbramos a mentir, o porque queremos entrar o introducir una mentira y queremos hacer que nos crean. Lógicamente, tú no debes jurar. Los juramentos están prohibidos. Simplemente acostúmbrate a decir la verdad. Acostúmbrate a ser leal siempre, que conozcan tu carácter, que sepan que tú jamás mientes, aunque sea contra ti mismo, no por ello vas a mentir, que tú tienes un carácter cristiano aprobado, que ya ha pasado la prueba. Apocalipsis Network, Radio y Televisión, ha presentado este programa. Gracias por acompañarnos. Esto es Apocalipsis Network. Estás conectado.